El capitán general Camilo G. de Polavieja del Castillo Negrete, marqués de Polavieja, fue el representante de España durante las celebraciones del centenario de la independencia de México. Llegó con su hija María de los Ángeles, quien según crónicas y fotografías que aún se conservan, fue la más guapa de todas las mujeres que acompañaban a sus esposos o padres en su viaje a México, escribió Rafael Tovar de Teresa en su libro El último brindis de Don Porfirio. Se dijo que retrasó la salida del tren hacia la capital por los aplausos que le brindaron cientos de curiosos, que querían comprobar su belleza tan española, cutis apiñonado, cabello negro e intenso, corto como era la moda en las cortes europeas de entonces, y unos ojos claros como la luz veracruzana que la había recibido, redactó el autor del libro. De acuerdo a la misma fuente, Polavieja, además de ser un reconocido militar, fue escogido por el gobierno de Alfonso XIII porque su madre había nacido en México, oriunda de Guadalajara. Protagonizó algunos de los momentos más significativos de los festejos, la imposición a Porfirio Díaz del Gran Collar de la Orden de Carlos III y la devolución del uniforme de Morelos, agregó el autor. Polavieja falleció el viernes 15 de enero del año 1914. Se retiró en la cama a las 4 de la mañana sintiéndose mal, tras haber estado jugando solitario. A las 5 horas tuvo un colapso y falleció media hora más tarde. Lo rodearon su mujer y varios de sus hijos. Francisco Madero y Porfirio Díaz tuvieron una rasposa entrevista en abril de 1910. De acuerdo a Rafael Tovar de Teresa en su libro El último brindis de Don Porfirio, Madero solo le pidió que considerara el nombramiento de un candidato adecuado para la vicepresidencia y no cuestionó el resto de su política. Según la misma fuente, ninguno de los dos tuvo una buena impresión del otro, y Díaz solo se refirió a Madero como un loco. Madero pertenecía a una familia caudalada e influyente de México. Sin embargo, actuaba con total convicción a pesar del riesgo que significaba para los suyos el enfrentamiento con Díaz, redactó Tovar de Teresa. En su libro, el autor citó una carta que Evaristo Madero le escribió en enero de 1911 a José Yves Limantour, secretario de Hacienda y Crédito Público durante el gobierno de Díaz. El texto es el siguiente: si a todo esto agrega usted, mi buen amigo, todos los dolores de cabeza que nos han causado sus malhadadas cuestiones políticas y en que por fuerza quieren las altas prioridades del gobierno hacernos pasar por revolucionarios o cuando menos sostenedores de la revolución, porque el visionario de mi nieto Francisco se ha metido a querernos redimir nuestros pecados, como dice el catecismo del padre Ripalda, y todo aquello dizque por revelaciones de los espíritus de Juárez o no sé quién, comprenderá usted que nuestra situación es tan angustiosa. En un artículo del sitio Relatos e Historias de México se resume el crecimiento de la familia Madero en el norte del país. El desarrollo empresarial de los Maderos se articuló con vigor y elasticidad a las oportunidades de la economía del noreste, y sobre todo a su eje principal, Monterrey. Evaristo Madero fue un actor sobresaliente en el proceso. Tanto Evaristo como sus vástagos inmediatos se integraron y, por su lado, reforzaron las redes empresariales y parentales de tan dinámico espacio regional. Se lee en el texto. La ceremonia se realizó en la Plaza Orizaba de la Colonia Roma, el 20 de septiembre de 1910, en el marco de la celebración del centenario de la independencia de México. De acuerdo a Rafael Tovar de Teresa, en su libro El último brindis de Don Porfirio, en el evento se buscó recordar a Giuseppe Garibaldi, líder de la unificación de Italia. Tras el fin del intervencionismo francés, Garibaldi escribió a Juárez: cuando una nación se desembaraza de sus opresores, como lo ha hecho México, con tanta constancia de heroísmo, merece una palabra de encomio y un saludo de las naciones hermanas. Salve, oh Juárez, veterano de la dignidad, salve. Tovar de Teresa escribió que este entusiasmo de Garibaldi por Juárez fue lo que llevó a un campesino del norte de Italia a llamar Benito a su hijo, de apellido Mussolini. Aunque su figura ha quedado ensombrecida a nivel histórico por la de Benito Mussolini, quien gobernó Italia desde 1922 hasta 1943, a miles de personas e impulsó unas leyes raciales muy similares a las alemanas, señaló una nota de National Geographic. Tras ser el 28 de abril de 1945, su cuerpo y el de su amante, Clara Petacci, fueron expuestos y sometidos a todo tipo de vejaciones en una plaza de Milán, agregó el medio estadounidense. El 2 de septiembre de 1910 se trasladó la fuente bautismal de Miguel Hidalgo desde la capilla de Cuitzeo de los Naranjos, Guanajuato, al Museo de Antropología, Historia y Etnología de la Ciudad de México. Rafael Tovar de Teresa, en su libro El último brindis de Don Porfirio, relató que la pila fue transportada por un colorido carro alegórico, decorado con arabescos dorados, flores y una bandera sobre la cual un sol alumbraba la escena con la palabra independencia y un gorro que decía libertad, escribió. De acuerdo a la misma fuente, tras el carro alegórico iba una señora de edad madura con rasgos muy similares a los que se observan en las imágenes del padre Hidalgo. La crónica oficial nos dice que era su nieta, Guadalupe Hidalgo, redactó. El Instituto Nacional de Antropología e Historia muestra una pintura de 1910 de María Guadalupe Hidalgo y Costilla. Sin embargo, en las anotaciones se le describió como sobrina nieta de Miguel Hidalgo y Costilla. Rafael Tovar de Teresa escribió en su libro El último brindis de Don Porfirio que durante las fiestas del centenario de la independencia se mantuvo con España una relación especial e intensa, más de tipo emocional y cultural que política. Por ello, una de las ceremonias más emotivas fue la entrega de varias prendas de José María Morelos al gobierno mexicano, redactó el autor. De acuerdo a la misma fuente, Porfirio
Porfirio Díaz, vestido con su uniforme de general de división, se emocionó y pronunció uno de los discursos más sentidos de las fiestas del centenario al recibir los objetos de Morelos. Yo no pensé que mi buena fortuna me reservara este día memorable, en que mis manos de viejo soldado son ungidas con el contacto del uniforme que cubrió el pecho de un valiente, que oyó palpitar el corazón de un héroe y prestó íntimo abrigo a un altísimo espíritu que peleó, no contra los españoles porque fuesen españoles, sino porque eran los opositores de sus ideales, que persiguió no a España precisamente, sino la realización de una quimera para entonces y dulce realidad después para nosotros, crear una nacionalidad soberana y libre. Tobar de Teresa citó a la crónica oficial para referir que cuando Díaz concluyó su discurso, se inició una delirante ovación. El capitán general Camilo G. de Polavieja del Castillo Negrete, marqués de Polavieja, representante de España, gritó: ¡Viva México! ¡Viva nuestro gran presidente! Díaz contestó: ¡Viva España! ¡Viva nuestra madre grande! De acuerdo a la información del gobierno de México, Morelos usaba un paliacate porque sufría de constantes migrañas que le ocasionaron visión borrosa, sensibilidad al ruido y a la luz, entre muchos otros malestares. En aquel entonces no se contaba con medicamentos especializados para tratar este tipo de dolores, por lo que se recurría a remedios caseros. El que más utilizaba era un concentrado de hierbas medicinales con alcohol, en donde remojaba el paliacate para que las esencias de las plantas ayudaran a mitigar el dolor de cabeza, informó el gobierno. Durante la primera presidencia de Porfirio Díaz, en 1877, se acordó construir en la Ciudad de México un monumento en la memoria de los héroes de la independencia nacional. Rafael Tobar de Teresa escribió en su libro El último brindis de don Porfirio que en 1900 el proyecto se encomendó a Antonio Rivas Mercado. Mercado era el gran arquitecto de aquellos años, pues era el creador de uno de los teatros más originales, el Teatro Juárez, el cual fue encargado por el entonces gobernador de Guanajuato, Joaquín Obregón, y que fue inaugurado por Díaz en 1907, redactó el autor. De acuerdo a la misma fuente, en 1902, en presencia de Porfirio Díaz, se colocó la primera piedra, con lo que se inició la construcción de una columna que destacaría en la principal avenida del país. La obra fue inaugurada el 16 de septiembre de 1910. Y a todo esto, ¿quién posó para ser la Victoria Alada o popularmente conocido como Ángel de la Independencia? Ernestina Robles fue la modelo para el Ángel de la Independencia. Era una costurera que el marmolista César Augusto Volpi conoció en un salón de baile y al ver su belleza no dudó a presentarla a Enrique Alciati, escultor de la obra. Escribió al respecto Alejandro Rosas en su libro La Ciudad de México. Por su parte, Tobar de Teresa mencionó que existen dudas de si el rostro es de la hija de Mercado, Alicia Rivas Mercado. La construcción del Palacio de Bellas Artes inició en 1904, con el nombre de Teatro Nacional. En su libro El último brindis de don Porfirio, Rafael Tobar de Teresa escribió que el objetivo de esta obra era sustituir al antiguo Teatro Santana. Para la construcción del nuevo Teatro Nacional, la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas convocó un concurso internacional que ganó el italiano Adamo Boari, redactó el autor. De acuerdo a la misma fuente, manos extranjeras también se ocuparon de la decoración interna. Eso fue lo que ocurrió con los vitrales de la bóveda interior que representan a Apolo y las 9 musas, con el arco que rodea la escena y que está decorado con un gran mosaico conocido como el Teatro a través de las edades, obra del húngaro Geza Marotti, y con la impresionante cortina de cristal con el Popocatépetl y el Iztaccíhuatl que fue realizada por la casa Tiffany's, agregó. El Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura informó en una nota que la cortina de cristal es una obra de arte en sí misma, que no tiene igual en el mundo, pues nunca ha sido repetida en casa de arte por más famosa que sea. Está decorada con las cumbres nevadas del Valle de México, paisaje que se apreciaba desde Palacio Nacional, y está formada por 206 tableros de .90 metros cuadrados cada uno, y cerca de 1 millón de piezas de cristal opalescente. Mide alrededor de 12.5 metros de alto por 14.5 metros de ancho, con un espesor de 32 centímetros. Su peso es de cerca de 22 toneladas, agregó el Imbal. De acuerdo a la misma fuente, el historiador estadounidense Hugh F. McKean escribió: la gran cortina se exhibió en sus estudios de Nueva York antes de embarcarla, y los mexicanos la vieron por primera vez el 20 de enero de 1911, adoptándola en su corazón. Los trabajos del Palacio de Bellas Artes se suspendieron en 1916 cuando Adamo Boari regresó a Italia. Años más tarde, entre 1930 y 1934, concluyó la obra el arquitecto mexicano Federico Mariscal, cambiando su nombre de Teatro Nacional por Palacio de Bellas Artes. En 1896 se autorizaron 250,000 pesos para la compra del terreno y el arranque de los trabajos de la construcción de la sede del Poder Legislativo mexicano. Rafael Tobar de Teresa, en su libro El último brindis de don Porfirio, informó que se presentaron 56 proyectos, la mayoría del extranjero. Solo se presentó uno de la Ciudad de México y 5 de los estados de la República, escribió. De acuerdo a la misma fuente, Emil Bernard, responsable de la construcción de la Universidad de Berkeley, fue el elegido para realizar la obra. Para 1910 solo se había
reconstruido la cúpula central, pero el edificio se incluyó como una de las obras conmemorativas del programa oficial, redactó Tobar de Teresa. El autor mencionó que Porfirio Díaz presidió la ceremonia bajo un dosel sobre el que se colocó un águila nacional y las fechas entrelazadas, 1810-1910. Tobar de Teresa informó que por sus dimensiones sería el segundo edificio de su tipo más grande del mundo, solo por detrás del Parlamento húngaro. Para los años 30, las esculturas La Paz y la Ley se trasladaron al Palacio de Bellas Artes. El águila que coronaría la cúpula del Palacio Legislativo se envió el monumento a la raza y los leones terminaron en la entrada del bosque de Chapultepec, escribió Tobar de Teresa. De acuerdo a una nota del medio Infobae, el edificio tenía dimensiones superiores a los 14.000 metros cuadrados, 112 metros de extensión en el frente y 68 metros de altura. El Palacio Legislativo de Porfirio Díaz esperaba convertirse en uno de los más grandes y lujosos del mundo, con referencia directa al Capitolio de Washington en Estados Unidos, redactó el medio. La cúpula se convirtió en el monumento a la Revolución. El 15 de septiembre de 1910, Porfirio Díaz tomó la bandera mexicana y entró al balcón del Palacio Nacional. A su lado derecho estaba Ramón Corral, entonces vicepresidente de la República y ministro de Gobernación. Detrás se encontraba Justino Fernández, ministro de Justicia, junto con varios militares, escribió Rafael Tobar de Teresa en su libro El último brindis de don Porfirio. De acuerdo al autor del libro, más de 100.000 personas se dieron cita en la entonces Plaza Mayor de la Ciudad de México, hoy conocida como Zócalo o Plaza de la Constitución. La última campanada de la catedral sonó para anunciar las 11 de la noche. El autor señaló que Díaz, con voz grave, gritó: ¡Viva la libertad! ¡Viva la independencia! ¡Vivan los héroes de la patria! ¡Viva la República! ¡Viva el pueblo mexicano! Y comenzó a ondear la bandera nacional. Ante el rumor de que la fecha del grito de independencia cambió del 16 al 15 de septiembre por el cumpleaños de Díaz, Milenio señaló: desde la década de 1840 se realizaban una serie de festejos desde el 15 de septiembre que terminaban al día siguiente. En aquellos años, Porfirio Díaz tenía poco más de una década, por lo que resulta poco probable que a tan temprana edad haya movido los festejos. De acuerdo al medio mexicano, en aquellos tiempos la tradición consistía en una celebración en la Alameda Central y en una serenata en la Plaza Mayor. El 16 se hacía una ceremonia de salvas de artillería y repique general abuelo, así como una ceremonia en la catedral. Porfirio Díaz renunció a la presidencia de México el 25 de mayo de 1911 y el 31 del mismo mes partió de Veracruz con dirección a Europa. Rafael Tobar de Teresa escribió en su libro El último brindis de don Porfirio que durante su exilio en Francia, Díaz sufrió un cierto arrepentimiento por no haber empleado toda su fuerza contra los maderistas, pues un ejército muy pequeño había derrotado a uno más poderoso. De acuerdo a la misma fuente, Porfirio Díaz escribió una carta muy poco conocida el 28 de febrero de 1912 a su amigo Enrique Fernández Castelló: ahora siento no haber reprimido la revolución. Tenía yo armas y dinero, pero ese dinero y esas armas eran del pueblo, y yo no quise pasar a la historia empleando el dinero y las armas del pueblo para contrariar su voluntad. Digo que siento no haberlo hecho porque a la felicidad nacional debí sacrificar mi aspecto histórico, escribió Díaz. Tobar de Teresa redactó que así explicó el presidente mexicano lo que la prensa mundial cuestionó: cómo un grupo de 5.000 no podía ser controlado por un ejército varias veces mayor. De acuerdo a un texto de la UNAM, cuando Porfirio Díaz salió de México, pronunció estas palabras: me voy porque no quiero que se derrame más sangre mexicana, pero si el país se viera en peligro por alguna intervención, volveré y con este bulto blanco de hombre como vosotros, sabré triunfar. Según la misma fuente, tras el fallecimiento de Madero, comentó: cuánto siento esta muerte, después de este crimen auguro días tristes para México. Y así se cierra una página más de Página 18. ¿Quieres conocer más sobre la historia de Porfirio Díaz? Escríbenos tu opinión sobre este video y no olvides que en Página 18 de hoy tenemos una historia nueva que contarte.